Bueno, hermanitos, sean todos bienvenidos, buenas noches en el nombre del Señor. Damos gracias por la presencia aquí de mis hermanos que vienen aquí en la congregación, mi hermana Isabel, mi hermano Luis Omar, mi hermano César Omar, todos los que vayan llegando ahorita, mi hermana Socorro, mi hermano Roberto, mi hermana Yadem, sean bienvenidos, buenas noches, mi hermano Danis, hermana, sean todos bienvenidos. Buenas noches, hermanitos. Bueno, vamos a comenzar, ya es hora, vamos a ponernos en oración para que el Señor nos dirija en esta clase. Oremos. Oh Jehová, cuán grande, santo, poderoso y bendito sea tu nombre por todos los siglos, Padre eterno. Este grupo de hijos tuyos, te damos las gracias, mi Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración, mi Señor, para poder aprender más de tu Sagrada Escritura, rogándote, Padre bendito, de forma personal, que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, lo más que se pueda. Bendito Padre, y que únicamente de mis labios salga palabra tuya. Te ruego, Padre eterno, que a mis hermanos les otorgues un oído presto, un corazón dispuesto, para que todos salgamos edificados de este importante tema, mi Señor, de estos santos hombres que tú has designado, mi Señor, para llevar tu mensaje, tus exhortaciones, bendito Padre, por esa rebeldía que tenemos ya de por sí como seres humanos, para arrepentirnos, bendito Padre. Mi Señor, te rogamos, bendice a mis hermanos que vienen en pos de este lugar, que tú les quites todo obstáculo, que aceleres sus pasos para que prontamente puedan llegar aquí, y a mis hermanos que se puedan conectar, bendito Padre, también que tú pongas todos los medios, que tú quites todo obstáculo para que se puedan conectar, y los que no van a poder el día de hoy, te ruego que tú los bendigas, mi Señor, tú conoces sus motivos, te rogamos que tú seas con ellos, bendito Padre, para que en una siguiente clase pues puedan estar aquí presentes. Bendito Padre, te rogamos que tú nos acompañes por medio de tu santo y poderosísimo bendito Espíritu. Y esta clase, bendito Padre, es para la honra y gloria tuya, esperando de todo corazón que te llegue como un olor fragante, tal y como tú te lo mereces, Padre Santo. Todo esto, Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, sean bienvenidos, buenas noches. Mi hermano Vicente, buenas noches. Bueno, vamos a seguir con este profeta, Jeremías, el profeta llorón, que se le conoce así, pues por el dolor que tuvo por su pueblo, por los suyos, de toda esa rebeldía que tuvo y cuántas veces ha estado exhortando, ha estado pues comunicando que el arrepentimiento una y otra y no entendía. Entonces pues lloraba, así como nuestro Señor Jesucristo lloró, ¿verdad? Una vez que estaba viendo toda Jerusalén, como estaba llorando, también así se relaciona con Jeremías, ¿verdad? Esa similitud que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, bueno, nos quedamos en el capítulo 8, en los 3 primeros versículos. Y este capítulo 8, vamos a ver varios el día de hoy, hermanos, gracias a Dios. El capítulo 8, hermanos, se centra en el llamado que hace Dios para hacer entrar en razón a Judá acerca de su modo de pensar. ¿Sí? Entonces, obviamente, este llamado es interrumpido por muchas preguntas, tanto las que hace Judá como las que hace Dios o Jeremías, ¿verdad? 3 de esas preguntas en los versículos 4 y 5, mi hermano César nos ayuda a leer Jeremías 8, 4 y 5, por favor. Claro que sí, mi hermano. Dice la palabra de Dios: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Gracias, hermano. Ok. Entonces, 3 preguntas en estos versículos 4 y 5 apelaron al sentido común, al instinto natural y a la respuesta nacional. Se relacionaban con 3 etapas de la necesidad de Judá. La nación había caído en lo moral, había vuelto su espalda a Dios en lo religioso y había llegado al punto, hermanos, de continua apostasía en lo nacional. Entonces, hermanos, Judá rehusó arrepentirse.
Dos expresiones tipifican el rumbo de Judá, hermanos. Jeremías dijo, abrazaron el engaño, en el versículo 5, que leyó mi hermano. Abrazaron el engaño. La idea de abrazar, hermanos, representa su obstinada y endurecida actitud, ¿verdad?, para con el mal. El pueblo insistía en engañarse a sí mismo, siguiendo el rumbo individual, hermanos, que los seducía y los apartaba del buen camino. La conducta y el carácter de ellos, hermanos, eran corruptos. Las palabras de Jeremías indican que se les instó con el sentido común y con ruegos proféticos a tomar un rumbo diferente para ellos. Pero ellos no escucharon, a final de cuentas. Dios anhelaba ver que estos hijos pródigos regresaran a Él. Aunque buscó y escuchó, no oyó a ninguno que preguntarse, ¿qué he hecho? Como viene en el versículo 6. ¿Sí? Y vemos, me acuerdo la prédica de mi hermano Luis Omar, del hijo pródigo, en Lucas 15, ¿se acuerdan? Del 11 al 24. Hermanos, la depravación de Judá es expuesta aún más al observar a las aves del cielo, y esto lo vemos en el versículo 7. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer Jeremías 8, 7. Sí, hermano. Por favor. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Amén. Gracias, hermano. Algunos autores, hermanos, dicen que aún las aves, criaturas irracionales, hermanos, como todos lo sabemos, conocen el tiempo señalado y regresan al hogar que han dejado. Instintivamente, sin vacilación, obedecen la norma fijada para ellos por el Creador. Vemos migraciones que van y vienen, tanto de aves como insectos, pero hay que vemos, hermanos, la obra, la orden que dio el Creador, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer? Y lo cumplían, por supuesto. Viajaban cientos y miles de kilómetros, porque esta es la voluntad del hacedor de ellas. Ahora, la Jerusalén, incrédula y no arrepentida, se ha rebajado hasta ubicarse debajo del nivel de estas criaturas inferiores. Vemos que, hermano, también Judá rehusó respetar la ley de Dios. La negativa de Judá a arrepentirse estaba unida al rechazo, hermanos, que hicieron a la ley de Dios. Las plumas mentirosas de los escribas habían tergiversado la ley del Señor. Esto como que a qué nos suena, inclusive el día de hoy, ¿verdad? Falsos maestros. Así es. Para el tiempo que estos escribas habían terminado sus garabatos, la verdad había sido cambiada. ¿Por qué? ¿Cuál es lo contrario de la verdad? La mentira. La mentira. La falsedad. Esto lo vemos en el versículo 8 de Jeremías 8:8. Todo lo que buscan justificación para el mal, hermanos, porque un dirigente religioso los haya inducido al error, acuérdense de la sencilla aseveración de Pablo, hermanos, cuando escribió, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto lo encontramos en Romanos 3:4. Romanos 3:4. No hay hombre, hermanos, que realmente pueda cambiar la ley de Dios en mentira, pero sí los hay. Los hombres sencillamente llegan a ser mentirosos ellos mismos. No obstante, por medio de interpretar mal un comentario, ¿verdad?, falsear una verdad o distorsionar una doctrina, los dirigentes religiosos a menudo han apartado a la gente de los preceptos de Dios. Y esto lo vemos tristemente el día de hoy, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, por favor. Sí, hermano. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Gracias, hermano. Precisamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya tenemos el conocimiento de la palabra como cristianos, hermanos, debemos de confrontar, defender la verdad, con mansedumbre, por supuesto, no atacando ni siendo agresivos, simplemente lo que dice, escrito está.
Así le dijo el Señor a Satanás, que Satanás tergiversó textos de la Biblia. Los tergiversó, pero dice el Señor, escrito está. ¿Sí? Así lo venció. Entonces así debemos de ser nosotros, hermanos. Este problema se agrava, hermanos, porque algunas personas prefieren el engaño del hombre a los decretos de Dios. Porque les gusta oír cosas dulces al oído. No se pierde la salvación, ¿verdad? Me encanta la música, ¿verdad? Porque pues es más alegre. Y tal vez ellos lo perciban así, puede ser, pero se supone que si somos cristianos o queremos obedecer, amamos al Señor, ¿qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa guardar? Obedecer, obedece. Eso es lo que pide el Señor. No pide sacrificios, no pide música, no pide que nos arrastremos, no pide sacrificio, pide obediencia. Y eso es lo que enseña la palabra. Fe obediente. No fe de rituales, fe de lo que como yo lo veo, ¿no? Sí. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Mi hermana Janet nos ayuda a leer 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Sí, hermano. Gracias. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 4. Segunda de Timoteo 1. Capítulo 4, versículo del 1 al 4. Perdón. Sí, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Sí. 4, Te del 1 al 4. Sí. encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Gracias, hermanito. Entonces aquí lo vemos, hermanos, la realidad, ¿verdad? A muchas personas les gusta, también les gusta, no, el infierno no existe, el infierno ya está aquí, ¿verdad? No les gusta, les encanta, y ahí están los falsos profetas que se encargan de endulzar el oído. Pero el Señor es muy claro en su palabra: no le agregues, no le quites, no pienses más allá de lo que está escrito, no tuerzas, como dice Pedro, y no endulces el oído, como dice Timoteo. Cuidado con tocar la palabra del Señor. La palabra está clara y específica en muchas cosas. Desde el Evangelio, la forma de adorar, la organización de la iglesia, está escrita de una manera sencilla y clara. 1 más 1 es igual a 2. No hay de otra, hermanos. Así está. ¿Sí? Y también nos acordamos cuando, Pablo exhorta a Timoteo, que le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Cuida la doctrina, porque de esto depende tu salvación y de la de los demás. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de transmitir correctamente el Evangelio. El Evangelio, hermanos. Cuidar la sana doctrina. ¿Sí? El pueblo de Judá, hermanos, rehusaba ser justo. Estaban llenos de codicia, tenían malos deseos, como viene en el versículo 10, ¿verdad? De Jeremías 8:10. Tenía malos deseos. Dice en el versículo 10: por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Hacían engaño, se equivocaban en sus afirmaciones, como viene en el versículo 11, y eran licenciosos, o sea, tenían una mala actitud, como viene en el versículo 12, por tanto, caerán. Así es, hermanos. Fíjense, alguien que oyera la declaración de desastre podría haber clamado: ¿le importa a Dios?
le importa a Jeremías? El versículo que sigue, hermanos, responde a la resonancia. Claro que sí. Esto dijo Jeremías: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Esto viene en el versículo 18. El corazón de Jeremías, hermanos, estaba enfermo, ¿sí? Debido a que veía la desdicha de su pueblo y no había esperanza de que le permitieran a Dios sanarlos. Jeremías estaba atrapado, hermanos, entre la aseveración de Dios, en el sentido de que su ira había sido provocado por la idolatría, y la queja de Judá en el sentido de que Dios no les había salvado, según ellos. El profeta estaba quebrantado totalmente, mal, por la triste situación de su pueblo. Esto fue lo que dijo: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Esto viene en el versículo 21. Este capítulo 8, hermanos, termina con otra serie de preguntas. No hay bálsamo en Galaad. ¿Sí? Esto viene en el versículo 22. ¿No hay ahí médico? ¿Sí? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Jeremías anhelaba aliviar la miseria de Judá, hermanos, y no deseaba seguir extrañando de la razón por la cual la vergüenza de ella se consideraba incurable. No hay duda de que los hay. Dios puede ayudarles y sanarlos, hermanos. Galaad, a la que se refiere este versículo, era un lugar de la tierra de ellos que no estaba muy lejos. En medio de ellos, hermanos, tenían la ley de Dios y sus profetas, con cuya ayuda, hermanos, podía haber sido llevados al arrepentimiento, y su ruina podría haberse evitado. Tenían príncipes y sacerdotes, cuya ocupación era reformar a la nación y responder a sus quejas. ¿Por qué, pues, no les fue restaurada la salud? Obviamente no se debía a la ausencia del bálsamo o del médico, ¿no? Sino a que ellos no daban cabida a la aplicación, ni se sometían los médicos de curación. El médico y la medicina, hermanos, estuvieron disponibles y atentos, pero el paciente estaba resuelto a resistir la cura. ¿Ustedes creen que Dios no quiso sanarlos, curarlos? ¿Cuántas veces? A través del profeta. ¿Cuántas veces? Pero ¿quién se rehusaba a ser sanado? El propio pueblo, Judá. Con esto, hermanos, vamos a pasar al capítulo 9, un pueblo necesitado. En el capítulo 9, hermanos, se tocan algunos temas difíciles, complicados. Uno de ellos, y sobre todo el principal, hermanos, el tema central es el castigo del pueblo de Judá, que también afectaba a Jeremías. Un segundo tema es el poder y la justicia de Dios y la necesidad de conocer a éste. Otro tema surge de las repetidas referencias a los caminos inicuos del hombre que exigen el castigo de Dios. Un cuarto tema es la muerte. No sorprende que se hagan descripciones de llantos y lamentaciones en este capítulo. Y este capítulo, hermanos, el 9, inicia con una figura retórica que evoca un derramamiento de lágrimas. Cuando dice en el versículo 1 de Jeremías 9: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Sí? Aunque Jeremías lloraba día y noche, no era este llanto el resultado de debilidad emocional, hermano. No. La causa expresada era doble y justificaba plenamente las lágrimas. En primer lugar, estas lágrimas, hermanos, se derramaban por los muertos de la hija de su pueblo, como lo dice el texto. ¿Sí? Muchos viven toda una vida sin mirar alguna vez el cuerpo de alguien que acaba de morir. Ven otras cosas, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ya se imaginan. Les interesan más las cosas materiales que el propio ser humano.
o su propia vida, ¿no? Carnales hasta la médula, era Judá. Considere las multitudes de gente, hermanos, que abarcan las expresiones, fíjense, todos ellos y cada uno de ellos. Todos ellos y cada uno de ellos. ¿Sí? Todos ellos son adúlteros. La gente de Judá constituía una congregación de prevaricadores. En la tierra predominaban, hermanos, la mentira, no la verdad. Procedían el mal de mal, ya que cada uno engañaba con falacia a su hermano. Todo compañero andaba calumniando. Cada uno engañaba a su compañero y ninguno hablaba verdad. Rehusaban conocer al Señor. La pregunta es, hermanos, ¿desearía usted asociarse diariamente con estos codiciosos, mentirosos, calumniadores y engañosos? No. Para un justo, hermano, sería una experiencia repugnante, déjenme decirles, tener que predicar diariamente a un pueblo tan obsesionado con la inmundicia y la vergüenza, como una pérdida de tiempo. ¿Desearía usted predicarle, hermano, y dedicar su tiempo a aquella congregación de Jerusalén en ese tiempo? ¿Pero qué creen? Que Jeremías lo hizo cabalmente. Cabalmente lo hizo. ¿Y saben cuánto tiempo? 40 años. 40 años, hermanos. No son congregación del Señor, sino una conglomeración de engañadores. ¿Sí? Sus lenguas son como arcos doblados, hermanos, que lanzan hacia su blanco, ¿sí? Saetas previamente remojadas en veneno. Un informe falso, ¿verdad? Una desleal calumnia. O bien, sus palabras desleales se comparan con la saeta que se disparó deslealmente contra un compañero con la intención de matarlo. Esto viene en el versículo 8. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer Jeremías 9:8. Sí, hermano. Dice la palabra: saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus asechanzas. Amén. Gracias, hermano. La falsedad, no la fidelidad, es la ley de la tierra, tristemente. Ya no existe lo que podría llamarse confianza entre vecinos, sino que con trampa y superchería, cada uno, hermanos, se aprovecha del otro, y cada vecino es un calumniador en potencia. Esto los vemos en los versículos 4 y 5. Déjame ver. Mi hermana Susana nos ayuda a leer Jeremías 9 del 4 al 5. Sí, hermanito, permítame un segundo. Permítame. Sí, hermano. Jeremías 9, Ajá, 4-5. 4, 5. Ujú. Sí, hermano. Dice Dios. la palabra de Dios: guárdense cada uno de su compañero, y en ningún hermano tengan confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Amén, hermano. Gracias, hermano. Sí, gracias. Gracias. La falsedad ha llegado a ser la norma, hermanos. El engaño y la mentira han llegado a ser costumbre. Pervirtieron el bien combinándolo en mal. Y no tienen el mínimo deseo de reformar su conducta. Esto viene en el versículo 5 de Jeremías. Dios está a punto de refinar a su pueblo, hermanos, en los fuegos del juicio, ¿sí? Y lo hará del mismo modo que la plata es refinada en
escoria por medio de fundirla. Los probará para cerciorarse de que todas las impurezas han sido eliminadas. ¿De qué otro modo podría actuar Dios? No tiene alternativa, hermanos. Dios no puede dejar a su pueblo en su pecado, porque el propósito era que ellos fueran un pueblo santo. Como dice Pedro, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué significa la santidad, hermanos? Vivir en obediencia a los mandamientos del Señor. Y sus mandamientos, dice la palabra, no son gravosos. No son difíciles, hermanos. ¿Pero qué es lo que los hace difícil? El ego, el yo. ¿Sí? Eso es lo que los hace complicados. La única solución, hermanos, es purificarlos por medio de una tribulación que hasta ahora no habían experimentado. Esto viene en el versículo 7, que dice, en Jeremías 9:7, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Hermanos, es como si un padre, si no repriende a su hijo, si no lo educa, si no dices, no puedes tocar este contacto porque te va a dar toques o te puedes quemar el dedo, no sé. O sea, tiene que reprender, tiene que decirle, esto no. ¿Sí? Entonces Dios, ¿cómo le va a hacer? Dice, ¿qué otra alternativa tengo? ¿Sí? Llanto y lamentación, la más profunda aflicción, era la que se anticipaba al convertirse en desolación estéril, una tierra que fluía leche y miel. Versículo 10. El pronombre de levantaré en el versículo 10, hermanos, es el profeta, ¿sí? Que expresa su dolor a cara de una inevitable futura, ¿verdad? De un inevitable futuro. El pronombre de reduciré en el versículo 11, hermanos, es de Dios, que detalla el castigo anunciado, revelando el saqueo y el despojo que dejará a Judá en condiciones de ser habitada solamente por bestias salvajes. Entonces vamos a leer Jeremías 9 del 10 al 11. Mi hermano Dani nos ayuda a leer Jeremías 9 del 10 al 11. Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Qué duro. Pero a veces si no somos disciplinados, hermanos, a veces si no nos llaman la atención, ¿cómo vamos a reaccionar? Pensamos que lo que estamos haciendo bien, que no es bien, está mal. ¿Pero ante quién? ¿Ante mi hermano? ¿Ante mi vecino? Ante Él, ante Dios. Nosotros debemos de actuar y vivir conforme a la voluntad de Dios, no a las personas que me rodean. Eso jamás. Debemos de vivir conforme a la voluntad del Señor, siempre. Sus mentiras, hermanos, de Judá habían llevado al pueblo a considerar que eran ridículos los anuncios de Dios y las profecías de Jeremías. Esto viene en el versículo 12. Dios detuvo el engaño de ellos con una clara expresión de la causa, hermanos, de la destrucción que les esperaba. Judá había dejado la ley de Dios y ya había andado obstinadamente en pos de otros dioses. Esto viene del versículo 13 al 16. La paciencia de Dios se evidencia por los siglos y generaciones de rebelión durante los cuales esperó que Judá se arrepintiera, ¿verdad? Como siempre la idolatría es una de las pecados, o sea, Dios aborrece todo pecado, pero yo creo que el que más le remarcaba, eran varios, una de ellas creo que la principal, la idolatría. Y llámese idolatría como se llame, religiosa, uno mismo, las cosas que uno fabrica, pedazos de tela, de palo, ¿verdad?
La enormidad de la muerte y la desolación de Judá exigía, hermanos, que se hiciera luto y que entraran plañideras. ¿Qué son plañideras o qué significa plañideras aquí? En este texto del versículo 19 dice: lamentación, canto fúnebre, juicio, dícese de plañideras profesionales, expertas en cantos fúnebres. ¿Sí? En la escena. Es aparente algo de sátira en esto. En el versículo 19 la voz de endecha fue oída en Sión, pero note, hermanos, por qué se lamentan el pueblo. No era por el pecado ni por haberse roto su relación con Dios, sino por haber sido destruidos. Se lamentaban porque en gran manera, hermanos, habían sido avergonzados y porque sus fuerzas enemigas habían destruido las moradas de ellos. Se estaban lamentando más que todo por lo material, es lo que habíamos hablado al principio. Sí. A veces dice, híjoles, Cristiano Ronaldo chocó su Bugatti Chiron. Y no por la persona que tiene en un lado, ¿verdad, hermanos? Que tiene hambre, ¿verdad? Un mendigo que no ha comido, que vive en una miseria, ¿verdad? Y se lamentan por cosas triviales, o sea, superficiales, que no llevan a nada, hermanos. Sí. Sí lloraban por la pérdida de posesiones. Ahora la pregunta, hermanos, ¿está usted preocupado por las cosas más que por la verdad? ¿Por las posesiones más que por la vida? A mí me recordó inmediatamente un texto en Mateo 16, del 25 al 27. Déjame ver. Mi hermana Irma, ¿nos puede ayudar a leer Mateo 16, del 25 al 27? A ver si me oye. Sí, hermano, ¿Mateo qué? Mateo 16, del 25 al 27, hermano. Mateo 16. Ajá, del 25 al 27. Sí, 25 al 27. Dice la palabra de Dios, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien. Gracias, hermano. Fíjense bien, hermanos. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué me va a aprovechar si compro un Lamborghini con un Touch? ¿Verdad? Un McLaren F1, ¿verdad? A que yo venga, esté pecando, me prediquen la palabra, ¿sabes qué? Y a la mera hora uno muere. ¿Se acuerdan lo del rico y Lázaro? ¿Qué pasó? El rico dando banquetes todos los días. Y el pobre Lázaro, pues comiendo de las migajas que caían de la mesa. ¿Verdad? Y ahí vemos un claro ejemplo, hermanos. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, porque muchos dicen, entonces los ricos están destinados al infierno y los pobres. No, porque hay gente, aquí vemos grandes hombres que fueron ricos. Job, Abraham, eran ricos en cosas materiales, pero más ricos espiritualmente. Y los pobres no quiere decir que todos los pobres vayan a ir al cielo. ¿Sí? Recordemos esos dos ladrones que estaban a un lado de Jesús, ¿verdad? Uno de ellos sí se arrepintió, aunque sí, al principio sí lo estaba calumniando al Señor, junto con el otro. Si leemos los evangelios, sí lo estaba calumniando al principio, pero luego se arrepintió. Y el otro no. No, hermanos. Y como dice en Apocalipsis, todo niño, hombre, rico, pobre, poderoso, todos van a estar en el juicio. Y el Señor obviamente va a dictaminar la sentencia final. Así es, hermanos. Esto es, pues debemos de reflexionar. Y vamos a ver precisamente, aquí a Judá se les aconseja cambiar. Versículo del 23 al 26.
Dios hizo un digno esfuerzo por ayudar a los varones sabios de Judá a obtener verdadera sabiduría, como viene en el versículo 12 y del 23 al 24. Dio una solemne advertencia para hacer que los hombres se apartaran de 3 aspiraciones humanísticas, hermanos, que afirman ser las fuentes del éxito: la sabiduría, la valentía y las riquezas humanas, esos 3. Estas no necesariamente son malas. No obstante, cuando el hombre se jacta y se gloría de ellas, no es el éxito sino la muerte espiritual que lo llevan a uno. Es como dice, de nada aprovecha el ejercicio físico sino la piedad. Eso no quiere decir que el ejercicio físico, entonces ya no voy a hacer porque estoy pecando. No, es bueno el ejercicio físico, sí, pero ¿qué es más importante, hermanos? El ejercicio espiritual. ¿Sí? Mucha gente dice, entonces ya no voy al gimnasio, ya no camino. No, no está diciendo eso la palabra. El buscar fervorosamente y extender la mano a la misericordia, el juicio y la justicia de Dios, no solamente le prodiga a uno el favor de Dios, sino que también le produce satisfacción, porque dice Dios, estas cosas quiero. Vamos a ver el versículo 24. Vamos a ver, mi hermana Sofi nos ayuda a leer Jeremías 9:24. Por favor. Dice la palabra de Dios: mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderse y conocerse que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Gracias, hermanita. 25 también. No, es el 24. Vamos a hacer por el 24. El versículo 24 que acaba de leer mi hermana pasa de enfocar la necesidad del hombre a indicar cómo los sabios pueden obtener el favor de Dios. La clave para obtener el favor no era nada complicada, hermanos, pero sí era toda una prueba. Dios dijo que sus promesas se despliegan cuando uno lo entiende y lo conoce a Él. Se usa aquí 2 de las palabras más fuertes del hebreo para identificar la investigación, la perspicacia, la comprensión, el cuidado y el interés. Estas palabras no dejaban cabida alguna, hermanos, para corazones indiferentes o insensibles. La llamada sabiduría de ellos, hermanos, necesitaba reemplazarse por el camino de la verdadera sabiduría, como lo vemos en este versículo 23 y 24. El 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Sí? A Dios no le agradó la respuesta. Parecían estar diciendo, ¿por qué nos dices esto? Nosotros somos tu pueblo, el pueblo de los circuncidados del pacto. Del pacto con Abraham. Así, este capítulo termina, hermanos, con una declaración de la justicia de Dios al tratar con Judá o con cualquier otra nación, sea de circuncisos o incircuncisos. Aquí entran los dos. Es como el Evangelio, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Los dos, el pueblo de Dios ahora son judíos y griegos o gentiles. Pero el que no cree, sean judíos o gentiles, hermanos, ¿verdad?, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces aquí no son los circuncisos y los incircuncisos. ¿Sí? Nos pasamos al capítulo 10, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver al verdadero Dios viviente. ¿Sí? Es el Dios viviente, no un ídolo. Versículos del 1 al 5. El capítulo 9 que acabamos de ver, hermanos, terminó con una advertencia de castigo para las naciones paganas, debido a que Judá había desechado el mensaje de Dios. El pueblo pronto se hallaría en medio de una nación de tal naturaleza. Dios les advirtió del peligro que tenían delante de sí. ¿Qué nación es esa, hermanos?
con la que siempre les decían, o sea, o más bien, ¿qué nación era el que iba a pelear Judá o que los iba a destruir? Babilonia. En este capítulo 10, hermanos, Jeremías lanzó una advertencia acerca de las naciones orientales, a las cuales pronto se estaría dirigiendo la Judá cautiva. No aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones le teman. Jeremías 10:2. Sí, es un texto muy fuerte, muy significativo de este libro. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman. Sí. El dar servicio y poner el alma al pie de aquellos objetos, hermanos, carecería de provecho. La idolatría equivale a forjarse un destino siguiendo una vanidad. Sí. Después de todos los esfuerzos que hacen los artífices para adornarlo, un ídolo, por ejemplo, que es el ídolo en este caso, esto lo vemos en los versículos 3 y 5. Mi hermano Luis nos ayuda a leer Jeremías 10, 3 al 5. Sí, hermano, dice la palabra. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Gracias, hermano. Siguen siendo un pedazo de ¿qué? De madera, de metal, en el cual no hay poder alguno. Y se acuerdan de este Salmo 115, ¿verdad, hermanos? Del 3 al 9. Lo dice claramente. ¿Qué es lo que tiene un ídolo? Ojos que no ven, manos que no tientan, pies que no pueden caminar. Semejante a ellos son los que lo hacen. Así es, hermano. Un ídolo no tiene nada. Nada, hermanos. El único y verdadero Dios, Jehová. Del versículo del 6 al 16. La reverencia debida a Dios contrasta marcadamente con la vanidad de la idolatría. Después de haber recalcado la necia y engañosa vanidad de los ídolos, hermanos, Jeremías pasó después a centrarse en la grandeza del nombre y el poderío de Dios como Rey de las naciones. Esto lo encontramos del 6 al 9. Si no fuera por los versículos del 10 al 13, hermanos, Jeremías del 10 al 13, por ejemplo el 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir la indignación. Si no fueran por estos textos, hermanos, un escéptico podría declarar sin fundamento tales afirmaciones acerca de Dios. Y lo vemos en muchos ateos. Cómo a pesar de todo lo que ven, hay una inteligencia, un diseño inteligente. Si se mueve la luna, dicen los científicos de la NASA, tantito, o sea, casi nada, ¿qué va a provocar? Caos en la tierra, hermanos. Entonces, todo es una perfección, es un reloj suizo, por decirlo. El cuerpo humano es una maravilla, es una máquina perfecta, ¿verdad? Pero ¿cómo lo siguen negando? Insuficiente evidencia, dicen ellos, insuficiente evidencia. Y hermanos, no es que sea insuficiente evidencia, es que ellos rechazan las evidencias de estos escépticos, las rechazan. Así es, hermanos. Judá necesitaba centrarse en los verdaderos problemas, ¿verdad? Como viene en el versículo 20. Dios no les dijo que dejaran de lamentarse. Había una causa para que se lamentaran, tal como Jeremías lo expresó tan vívidamente en el capítulo anterior 9:1. No obstante, estas personas necesitaban enseñar a sus hijas en qué radicaban los verdaderos problemas.
En el versículo 21 que ahorita vamos a leer, comienza con la palabra ¿por qué? Mi hermano Vicente nos ayuda a leer Jeremías 10:21. Sí. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande en la tierra del norte. No, hermanito. Es 10:21. 10:21. Ajá, 10:21. A ese es el 21, porque Porque los pastores. 21, ajá. Sí. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperarán y todo Su ganado. su ganado se esparció. Se esparció. Entonces este versículo 21 comienza con la palabra ¿por qué? Que indica la verdadera razón para el llanto. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. La causa para el luto era el hablar de muerte, que subía por las ventanas. Estaba tan extendido que ni siquiera en los palacios de los prominentes se salvaban, hermanos. Entonces, hermanos, aquí se les aconsejaba cambiar a partir del versículo 23, perdón, una disculpa, estaba regresándome al capítulo 9, dije, con razón no me señalaba nada de esto. Espérame, permítame. 8, permítame un segundo, es que equivoqué aquí las hojas. Una disculpa, Ahora sí, hermanos, perdón, una disculpa. Jeremías 10:14, hermanos, constituye una osada sacudida contra todo aquel que procure justificar la importancia de un ídolo, sacudida que se da al identificar a tal persona como alguien desprovisto de conocimiento y vergonzoso, ya que trata de venderle al hombre lo que es falso. El uso repetido que hace Jeremías de la palabra engaño indica cuán influyente era el control que ejercían las falsas creencias en las mentes confundidas de Judá. Vamos a leer Jeremías 10:14. Jeremías 10:14 dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Los versículos 15 y 16, hermanos, constituyen un resumen de la vanidad de los ídolos, al declarar que son objetos carentes de valor, cuyo destino es perecer. El contraste, hermanos, al reaccionador se abarca en las características opuestas de Dios y los ídolos. Dios es el hacedor de todo, mientras que los ídolos, hermanos, son hechos por los hombres. Y Dios, hermanos, ¿quién es el que juzga? ¿Quién es el que tiene esa potestad de juzgar? Dios, hermano. Después pasamos a ver la triste situación del pueblo por el castigo de Dios. Si bien los problemas de ellos parecían originarse en un conflicto internacional, Dios los describió, hermanos, de la siguiente manera, como viene en el versículo 18. He aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. En los versículos del 19 al 22, hermanos, Jeremías recurrió nuevamente a figuras retóricas para describir a un pueblo caído y enfermo que lo dejó quebrantado y herido sin cura para su llaga. ¿Sí? A Judá se le describe como una nación desprovista de personal. Esto viene en el versículo 20. En lo que no había quien levantara la tienda de Dios, en lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. No habría lugar de reunión porque Dios los había desechado. Vamos a leer Jeremías, hermanos, del 19 al 22. Mi hermano César. Sí, hermano. Jeremías 10, del 19 al 22. Sí, dice la Escritura: ay de mí, porque mi quebrantamiento, mi llaga es
muy dolorosa. Sí. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertirse en soledad todas las ciudades de Judá, en morada de chacales. Gracias, hermano. ¿Por qué sucedió esto, hermanos? Jeremías utilizó otra figura retórica en el versículo 21. El versículo 9, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Los pastores, sacerdotes, escribas y dirigentes religiosos, necios, no buscaban al Señor, ni sirvieron ni hablaron sus mandamientos al pueblo. Sí, estas condiciones dieron como resultado que las ovejas se esparzan. ¿Sí? ¿Dónde se esparcieron las ovejas? ¿Dónde? El versículo 22 responde, ¿sí?, que un alboroto grande del norte convertiría en la soledad todas las ciudades de Judá, en moradas de chacales. Qué feo. Esto consistía en mucho más que en mudarse a otro lugar. Era desolación completa. Jeremías, hermanos, estaba quebrantado al saber que no había quien se propusiera escuchar el mensaje de Dios. Y ahora, hermanos, vamos a ver el versículo 23 en adelante. Un profeta, o sea, en este caso Jeremías, ruega y clama a Dios, mientras una nación se desintegraba por causa de su rebelión contra Dios. De los versículos del 23 al 25. Fíjense, hermanos, noten la naturaleza del clamor de Jeremías cuando Judá era castigada. El profeta pedía a Dios que lo castigara a él con juicio, como viene en el 24. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Jeremías 10 del 23 al 24. Claro que sí, mi hermano. Por favor. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y han asolado su morada. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, noten este clamor de Jeremías cuando Judá era castigada. ¿Sí? Este término, hermanos, de castigar a él con juicio, este término era una expresión que abarcaba de limitaciones humanas reconocidas. Al ver una nación siendo juzgada y castigada, a uno no le queda más que hacer una evaluación personal, anhelando con toda sinceridad estar bien delante de aquel que tiene el poder de castigar personas. De hecho, hermanos, Jeremías anhelaba evitar la ira de Dios, porque esta podía aniquilarlo. Pedía juicio, castigo, pero no que fuera aniquilado por la ira. Las palabras que Jeremías dice en este versículo 23 constituyen uno de los pasajes más citados del libro. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Quién tiene esa potestad de nuestra vida, de nuestros caminos? Dios. Por supuesto que Dios nos da un libre albedrío, porque luego dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que mueran niños en guerras y todo? A ver, sí. Primeramente, tu alma, tu espíritu no es tuya, es de Dios. Dios es dueño de las almas, ¿sí? Lo que pasa aquí en la tierra, esa sí ya es decisión del hombre, no de Dios. Dios está permitiendo que haga el hombre, ahí está, para que no seamos robots. Le dio un libre pensamiento, una libre decisión. Por supuesto, si es bueno o mala, todo tiene consecuencias, todo. Pero el hombre no es dueño de su camino, de su vida, o sea, de su vida, de su espíritu, no.
Él no tiene esa potestad. Esta simple pero vital aseveración establece un importante principio bíblico: la sumisión del hombre, ¿a quién? A Dios. Este es la moraleja de el mensaje de este texto 23. El ruego final de Jeremías fue en el sentido, hermanos, de que Dios se vengara de las naciones que llevaron a cabo el castigo. ¿Hermano? Aquí de este. Creo que se apagó, no sé qué pasó. Se vengara de las naciones que llevaron a cabo el castigo del pueblo de Dios, como viene en el versículo 25, del que el hermano Roberto lo dijo. El castigo de Babilonia sobre Judá provino porque Jehová Dios prevalecería sobre todos los hombres y dioses, dioses con E minúscula. ¿Sí? Tales dioses no pueden ordenar al hombre, ni puede el hombre ordenar como es debido sus pasos. En este capítulo, hermanos, en el 10, vemos cuán imperativo y es que cumplamos con las órdenes de Dios, sometiéndonos a su suprema grandeza. ¿Sí? O sea, el objetivo del hombre, porque dicen los jóvenes, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos y a dónde vamos? ¿No? Y la respuesta la da la palabra. Tan sencillo. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Qué hacemos aquí? Cumplir la voluntad de Dios. Vivir al agrado de Dios. Ser santos porque somos santos. Porque yo soy santo. ¿Y a dónde vamos? Bueno, todos queremos ir al cielo con Dios. Pero hay otro camino, hermanos, alternativo. El lago que arde con fuego y azufre. También. Entonces, Dios, una cosa es que Dios desea en su corazón que nadie perezca, escrito está, que todos procedan al arrepentimiento, y otra cosa es de que el hombre es el que decide, y le dice a Dios, mira, yo me quiero ir contigo o me quiero ir con Satanás, punto. Pero todos vamos a pasar al juicio, buenos y malos, todos vamos a pasar al juicio, hermanos, todos. Sí. Entonces, hermanitos, fue, por lo menos gracias a Dios, ya adelantamos al capítulo 10. No sé si tengan alguna duda, comentario para finalizar. Sí, yo tengo un comentario, hermano. Sí, hermano. Primero que nada, gracias por su preparación y por el estudio. Sí, hermano. Llama mucho la atención desde el capítulo 6, de hecho, o incluso antes, ¿no? Que sí. El profeta le hace un resumen, ¿no? De lo que Dios, de cuántas veces Dios le dijo al pueblo sí. que se arrepintiera, ¿no? Sí. Que caminara por los caminos que le había dicho, y el pueblo actuó neciamente, ¿no? Y eso nos hace, por supuesto, un llamado a nosotros, ¿no? También, de cómo a veces, a pesar de que escuchamos las exhortaciones, a pesar de que escuchamos la palabra de Dios, a veces no queremos escucharla, ¿no? Y nos mantenemos en nuestro propio camino. Sí. Pero como usted decía hace ratito, hace un momento, ¿no? Pues a veces, en este caso el pueblo, pues tuvo consecuencias, ¿no? Sí. Y Dios los entregó a sus enemigos, en este caso a Babilonia. Sí. Pero lo hizo Dios por amor, ¿no? Y cuando a veces a nosotros nos pasa eso, no entendemos que muchas veces, quizá, sea que el propósito de Dios es rescatarnos. Hablamos, usted puso un ejemplo muy claro, ¿no? Como el padre a veces tiene que disciplinar al niño para que no se siga haciendo daño o no cometa un acto que va a poner en peligro su vida. Y espiritualmente, Dios hizo eso en repetidas ocasiones, y cuando el pueblo definitivamente no escuchó, Dios lo corrigió de una manera en la que el pueblo sufrió, pero se cumplió el propósito de Dios. Amén. Pues decía el Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer si no los pongo en disciplina, si no les pongo estas tribulaciones? ¿Cómo van a reaccionar? Porque si les pone todo en camino de color de rosa, imagínense, hermano. En el versículo 18, capítulo 8, dice, a causa de mi fuerte dolor, sí. ¿no? Dice, mi corazón desfallece en mí. Y habla acerca del comportamiento de Judá y de Jerusalén en ese momento. O sea que Dios no se agrada cuando el hombre tiene que sufrir para a veces darse cuenta de sus acciones. Así es.
Sí, hermanito. Gracias, hermano. ¿Alguien más, algún comentario, duda? Darte las gracias, mi hermano, por tu tiempo, y tu preparación. Y como decías, el hombre tiene ese don de tener la libertad de tomar decisiones, porque tiene voluntad propia. Cuando la Biblia habla de que nosotros como hombres fuimos creados a imagen y semejanza, esa semejanza es precisamente el que tenemos una voluntad propia como la tiene Él, y nosotros vamos a tomar esa decisión, o estamos con Él o no estamos con Él, y a eso se refiere precisamente. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, este versículo que dice que conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su carne. No es dueño de su carne. ¿Por qué? Porque todo ya está trazado. La misma Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos escogidos. Y Él ya sabe qué paso vamos a dar, Él ya sabe qué camino vamos a tomar. Nosotros no somos dueños de eso. Sí. Y ni está en nuestras manos, ni el hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Así es. Tú puedes hacer planes, pero Dios tiene sus planes ya contigo. Gracias, hermano, por tu tiempo. Gracias a Dios, hermano. Dios te siga bendiciendo. Gracias a Dios. Mis hermanos que están conectados, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que tengan que a decir o hablar? Es momento. Muchas gracias por su tiempo, hermano. Gracias por el tema. Estuvo muy interesante y bastante enriquecedor. Pues yo me quedo con la enseñanza concreta, ¿no? De que pues hay que estar caminando con Dios. Es así como un padre protector que quiere llevarnos de la mano para que no tropecemos, para cuidarnos, para alejarnos de lo que Él sabe que es para nosotros catastrófico y que nos conduce a la muerte, ¿no? Entonces, pues, me quedo con esa parte en concreto que, pues, es para nosotros y es para nuestro bien, y porque al final, pues, el premio es estar en su presencia, que es la cosa, yo creo que más grande y maravillosa que vamos a poder experimentar en toda nuestra existencia, que, por cierto, pues, es eterna. Gracias, hermano. No, de qué, gracias a Dios, hermanito. Mi hermana Susi. Sí, hermanito, aquí, bueno, yo lo que entiendo en todo lo que he leído de la Biblia y todo ahorita también, que pues Dios se enoja, ¿no?, si lo desobedecemos. Lo que Él nos pide nada más es amor y obediencia, ¿no? Y que sigamos sus mandamientos. Así y es tan difícil para nosotros los humanos seguir lo que Él quiere, que pues por lo que veo ahorita, ¿no? Todos primero lo quieren, por ejemplo, en esta, y al ratito ya se olvidan de Él, y yo creo que así estamos. Bueno, yo me considero, ¿no?, que a veces flaqueo en la fe, y entonces lo que yo entiendo es que Dios nomás quiere que lo amemos, y lo que debemos, bueno, nosotros como una persona, pido que me dé esa fortaleza y esa fe hacia Él, y ese amor que Él nada más nos pide. Amor, que lo amemos, que lo adoremos, que obedezcamos su palabra. Gracias, hermano, estuvo muy bonita su clase, me gustó mucho y poquito a poco estoy aprendiendo. Gracias, hermano. Gracias a Dios, hermanita. La clave para ahora sí que el Señor se sienta amado es nada más obedecer. El Señor sabe que no somos perfectos. Él conoce nuestra naturaleza. Fallamos y no somos perfectos. No somos. Somos perfectibles. Que eso es lo que quiere el Señor. Porque el único ser humano perfecto que pisó esta tierra fue el Señor Jesús. Nada más. Fuera de Él, todos. No hay ni uno bueno. ¿Sí? Pero, gracias a Dios, tenemos su palabra, su conocimiento y el arrepentimiento. Como dijo en las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Arrepiéntete. Ahorita que hay tiempo, hermanos. Y gracias a Dios que nos da ese tiempo, esa salud y este tiempo presente para cambiar.
Nuevamente recordar, allá afuera en el mundo dice, es que ni una persona, tú no lo puedes cambiar, no, nunca va a cambiar. Eso es una mentira del diablo. Porque las personas sí podemos cambiar. ¿En dónde? En Cristo Jesús podemos cambiar. Sí podemos, sí se puede. Habrá cosas que nos cueste trabajo, defectos de carácter, sí. Pero sí se puede si nos mantenemos en la fe. Mi hermana Janet. Gracias, hermanito. Pues Sí, para hermano. agradecerle también la clase, gracias por su esfuerzo y su dedicación al tema. Gracias. Y pues yo coincido mucho con mis hermanos. Creo que Dios siempre nos está, desde ese entonces, a su pueblo, que lo ama, que dio a su Hijo por todos nosotros, pues está insistentemente perdonándonos, teniéndonos misericordia, y de alguna manera, por su amor, siempre nos está mandando mensajes. En ese entonces pues les mandaba por medio de sus profetas, y Jeremías fue pues instrumento para ese entonces. Les estuvo mandando muchas advertencias de todas las maneras posibles, y pues por desgracia no obedecieron. Y así nos pasa a nosotros también en nuestras vidas. Nos manda el Señor mensajes y señales de otra manera, que nuestro Espíritu Santo los reconoce, pero a veces los ignoramos. Muchas gracias, hermanito. Gracias, hermana, por su comentario. Pues antes que nada, gracias a Dios. Todos aprendemos. Esta clase no hay un líder, hay un responsable, que en este caso es su servidor, pero todos aprendemos. La clase es de todos. A final de cuentas, todos aprendemos. Yo agradezco a Dios primeramente, y agradezco su fina atención, los que estaban aquí presentes y los que se conectaron. Vamos a hacer una oración final para ya despedirnos. Mi hermano Daniel nos ayuda. Ahorita la hermanita Irma, hermano. Perdón, mi hermanita Irma, perdón, disculpe. Adelante. No se preocupe, Perdón, hermano. hermano. Pues nada más para agradecerle Sí, hermano. el estudio muy, pues de mucho aprendizaje nosotros como cristianos, ¿no? Y Sí, hermano. pues siempre en este mundo pues lleno de problemas, como ahora el estudio que nos dio el domingo, pues lleno de problemas, llenos de incertidumbres. No sabemos qué nos depara el futuro, pero sabemos que confiamos en un Dios poderoso, en un Dios que nos sostiene, así como sostiene todo lo que existe. Él lo sostiene en sus hermosas manos. Hacia nosotros nos sostiene siempre. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros siempre estamos en su presencia y dejándonos guiar por Él. A veces hay gente que confía más, pues como ahí hablan, ¿no?, en los ídolos que fueron hechos por el hombre. Entonces nosotros siempre pues confiar en la soberanía del Señor. Él es grande, Él es poderoso. Él lo imposible lo hace posible. Entonces siempre hay que estar, aunque a veces como es difícil, sí es difícil esta carrera de cristiano. A veces uno quisiera tirar la toalla y alejarse y no saber nada, y cuánta cosa puede pasar por nuestra mente, porque pues sabemos que también tenemos ahí al engañador, el que siempre nos va a meter ideas en la cabeza para que nosotros no obedezcamos, ¿no? Y sigamos nuestra propia vida, en nuestras propias fuerzas, pero sabemos que confiando en el Señor siempre vamos a salir adelante. Muchas gracias por el estudio, hermano. Gracias a Dios, hermano. Hablando de manos, me acordé de este texto de 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Es eso. Aquí el Señor nos está invitando a humillarnos, a vencer ese ego. Así como el Señor en Filipenses, que dijo, se despojó de sí mismo. Fíjense qué hermoso ejemplo. Y cuando lavó los pies de los 7 apóstoles, de los 12 apóstoles, Él siendo Dios, él, de su creación, Él dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Él siendo el creador. Fíjense, qué maravilloso ejemplo, hermanos. Es nuestro maestro de maestros. Y obviamente puso a grandes hombres y mujeres bíblicos que también dieron hermosos ejemplos, hermano. Y siendo ellos, como cualquiera de nosotros, de carne y hueso, que pecamos, que fallamos. Ellos también pecaron y fallaron, pero no se dejaron vencer por el mal. No se dejaron vencer, hermanos. Cuando vimos la armadura de Dios, tenemos esa herramienta poderosa
para darle batalla a Satanás. Y no solamente defendernos, atacarlo también. ¿Sí? Podemos atacarlo. Y él, como dice la palabra, se va a alejar de nosotros. Cuando estemos bien preparados, aquí y aquí, la fe. ¿Sí? Gracias, hermanitos. Ahora sí, bueno, ¿hay alguien más? Creo que no. Bueno, mi hermano Daniel nos ayuda a la oración final. Vamos a ver. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de nuestro hermano que ha preparado este estudio. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a seguir en este camino, que no apartemos la vista de ti, Señor, y que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y como tú quieres, Señor. Te pedimos que tú seas con cada familia aquí representada, Señor, con cada uno de tus hijos. Te pedimos que tú nos cuides, que tú seas quien dirija nuestras vidas y que nosotros aprendamos y cada vez nos dejemos dirigir por ti, Señor. Te pedimos que ahora que vamos a partir, Señor, que tú nos acompañes, nos lleves con bien a casa, Señor, y que el próximo primer día de la semana, el día domingo, Señor, nos podamos nuevamente reunir, nos podamos ver. Señor, que todas las actividades que están planeadas para tu iglesia, Señor, que sea conforme a tu voluntad y que sea lo que tú quieres, Señor. Te damos gracias por estos tiempos, por este momento, Señor, y todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Ok, hermanitos, buenas noches, gracias. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Gracias. Bye.